Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Existe una enfermedad muy importante en la Biblia llamada lepra. Y si queremos entender correctamente el pasaje de las Escrituras que estudiaremos hoy, debemos comprender la verdad bíblica acerca de la lepra. La lepra puede ser una enfermedad natural, es decir, que debido a que vivimos en un mundo pecaminoso, las enfermedades han entrado en muchas formas diferentes y aparecen como consecuencia de estar en un mundo caído, pero son enfermedades físicas. Pero cuando vemos la lepra en la Biblia, allí no estamos hablando de una enfermedad física de ese tipo, porque la lepra en la Biblia es un castigo de Dios. Es muy importante que escuches y recuerdes esto. La lepra en la Biblia es un castigo de Dios sobre un individuo por el orgullo y por hablar mal de otra persona, por hablar de manera grosera, por hablar de tal forma que quienes lo oigan pensarán mal de esa persona. En hebreo eso se llama lashon hara, discurso maligno. Y Dios, hasta cierto grado, castiga a las personas que violan este principio, hablando de manera despectiva y motivados por el orgullo contra sus semejantes. Cuando eso alcanza cierto nivel, Dios castiga a esa persona con lepra. Y aquí está la verdad bíblica. Dado que el origen de la lepra es un castigo de Dios, por esa razón, la perspectiva es que solo Dios puede quitar esa lepra. Y, por lo tanto, es muy significativo que veamos bíblicamente que el Mesías también limpió a los leprosos, porque esto habla de su identidad como el Hijo de Dios. Es otra evidencia de su divinidad. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 17. Evangelio de Lucas, capítulo 17. Estamos listos para el versículo 11. Hablamos sobre el perdón la semana pasada y que al perdonar el poder de Dios se libera. Mira ahora lo que relata esta parte de las Escrituras. Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 11, dice: Y aconteció que mientras él era llevado a Jerusalén y era trasladado por medio de Samaria y Galilea, ahora noten esto, él iba para Jerusalén, pero la mayoría de las Biblias fallan al traducir un aspecto muy importante de este verbo para ir. Está en voz pasiva, lo que significa que algo lo llevó allí. El texto, con esta voz pasiva, nos está diciendo que había un propósito, una razón por la que él iba a Jerusalén en esta instancia. Y además dice que pasaba por Samaria y Galilea. Ahora, si conoces de geografía bíblica, sabrás algo. El orden aquí está invertido. Si estás en Galilea y sales de Galilea, pasarías por Galilea y luego llegarías a Samaria. Así que Galilea debería haberse mencionado primero y no de último, por lo que el orden parece incorrecto, pero no hay errores en la Biblia. La razón de esta diferencia en el orden es para enfatizar a Samaria. Algo importante ocurre en este lugar. Así que nuevamente dice que él iba pasando por medio de Samaria y Galilea. Sigue leyendo el verso 12. Y entró
o literalmente fue hecho entrar en cierta aldea. Lo importante aquí es el hecho de que nuevamente esta palabra para entrar también está en voz pasiva, lo que significa que había un propósito específico para que él entrara en esa aldea y no en cualquier otro lugar. Leemos de nuevo. Y habiendo sido entrado o fue hecho entrar en esa aldea. Y vemos algo. Mira al final del verso 12. 10 hombres leprosos se encontraron con él. Y noten algo más. Ellos se pararon a la distancia. ¿Por qué? Recuerden lo que dije antes. La lepra en la Biblia es un castigo de Dios que te convierte en alguien espiritualmente impuro. Por lo tanto, estas personas basadas en la ley bíblica no están lidiando con una enfermedad física en esencia, sino que están lidiando con un castigo espiritual que Dios coloca sobre un individuo y que hace de ese individuo a alguien impuro. Por lo tanto, esto provocaba que ellos tuvieran que mantenerse a distancia. No podían contaminar a otras personas. Así que, obedeciendo esto, se quedaron a cierta distancia y leamos ahora el verso 13. Y estos, es decir, estos 10 hombres leprosos, levantaron la voz diciendo, Yeshua. Ahora, lo primero que quiero que te des cuenta es que reconocieron a Yeshua. ¿Cómo fue eso? Bueno, estamos en el capítulo 17 del Evangelio de Lucas. Él ya había hecho muchos milagros. Su popularidad estaba creciendo. La gente había oído hablar de él y, en consecuencia, por alguna razón, las Escrituras enfatizan que estos 10 hombres leprosos reconocieron a Yeshua. Y lo reconocieron por su nombre. Su nombre significa Salvador, y se le acercaron en busca de ayuda para que él les pudiera ministrar. Y por lo tanto, noten lo que dijeron, Yeshua, y luego Maestro, una palabra de autoridad y una palabra que puede usarse con respecto a Dios mismo. Así que lo reconocieron como Salvador, como Mesías, y también reconocieron su divinidad y su autoridad absoluta, y por lo tanto clamaron. Mira al final del verso 13. Le decían, ten misericordia de nosotros. Ahora, fíjense, ellos acudieron a él buscando misericordia. ¿Qué tipo de misericordia? La misericordia de Dios. Estaban demostrando fe. Fe en él como el Mesías, como el Redentor, como el que puede reconciliar y restaurar a alguien a una relación correcta con Dios. Su lepra significaba que estaban separados de Dios, que estaban en un estado impuro, que Dios estaba disgustado con ellos, que Dios los estaba castigando. Pero ahora buscaron al Mesías para recibir misericordia de él, la misericordia de Dios. Versículo 14. Y después de verlos, y esta palabra para ver es una palabra enfática que implica percibir. Es decir, que Él los vio y los percibió correctamente, sabiendo que verdaderamente estaban buscando misericordia. La suposición es que ahora estaban listos para ser sanados, querían experimentar el perdón de Dios y se volvieron al Redentor, quien es, de hecho, la fuente del perdón de Dios. Así que después de verlos o percibirlos, les dijo, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Esto es exactamente lo que un enfermo de lepra tenía que hacer por 2 razones. En primer lugar, deben ir para ser declarados libres de lepra. Van al sacerdote y se someten a su diagnóstico, cualquiera que sea, pues ellos evalúan si es lepra o no. No siempre es tan fácil de identificar. Y luego, si alguien es sanado,
hay un proceso de 7 días. Podrías haber sido sanado, esa lepra podría haber desaparecido, pero aún tienes que pasar un proceso de 7 días para ser restaurado a la sociedad, para que ya no se te considere impuro, para que esa sanidad sea proclamada por los sacerdotes. Ahora, podrás imaginar a estos 10 leprosos. Eran hombres solitarios, aunque eran 10, pero no moraban con sus familias, no estaban en la sociedad, no habitaban en casa, no vivían en la comunidad, sino que a menudo los leprosos vivían en los sepulcros. Tenían una vida muy, pero muy difícil debido a esta lepra. Así que puedes imaginar que había un interés y una urgencia en querer ser declarados limpios para poder reintegrarse a la sociedad y retomar sus vidas normales. Entonces el Mesías les dijo: vayan y preséntense ante los sacerdotes. Segunda parte del verso 14. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Bien, escucha esto. El término fueron limpiados implica que ellos no se limpiaron a sí mismos. No fueron la fuente de su sanidad, sino que por estar en voz pasiva nos demuestra que una fuerza externa lo produjo. ¿Qué fuerza sería? La del Mesías. Él es el Señor, el amo, el maestro, la autoridad, el Hijo divino de Dios. Y por tanto, basándose en esa identidad, Él tiene la autoridad para proclamarlos en este nuevo estado, para hacer que se vuelvan limpios. Todavía necesitan que el sacerdote los certifique, pero Él es la fuente de la limpieza. Es lo que dice aquí, cuando leemos en este verso, al final del verso 14, y fueron hechos limpios. Es literalmente la implicación. Verso 15. Pero, y esa es una palabra clave, una palabra de contraste. Leemos aquí en el verso 15, pero uno de los leprosos se va a destacar. Uno de ellos es diferente. ¿Y qué va a hacer? Bueno, este hombre realmente es alguien que fue sanado, pero no solo físicamente, sino espiritualmente. ¿Por qué? Porque no actuó según sus propios intereses egoístas. Él respondió rápidamente, como veremos aquí, para hacer algo especial, para dar gracias. A diferencia de los demás que corrieron para presentarse al sacerdote con el fin de ser declarados limpios y empezar rápido el proceso de 7 días para volver con sus familias. No, él hizo algo muy diferente. Verso 15 de nuevo. Pero uno de ellos, después de ver, y de nuevo, que fue sanado. No sucedió de forma natural, sucedió por la proclamación del Mesías, por la palabra que él declaró, y una vez más, vemos algo que demuestra la divinidad del Mesías. Si regresas al capítulo de Génesis 1, allí Dios dice que sea la luz, y fue la luz. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene autoridad. Produce un resultado, demuestra su autoridad total para que lo que Él diga se haga realidad. Lo mismo sucede con Yeshua. Él dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque Él tenía la intención de sanarlos. Así que después de ver que fue sanado, que fue hecho limpio, se volvió con una fuerte voz. ¿Y qué hacía con esa fuerte voz? Glorificaba a Dios. Ahora, noten que todo esto apunta a la divinidad del Mesías. Aquellos que dicen que la Biblia no habla de Yeshua como Dios, realmente no entienden la Escritura. Este es un fuerte indicador de la divinidad del Mesías, que Él es Dios entre nosotros. Emmanuel. Él regresó alabando a Dios. Y noten lo que hizo en el siguiente versículo, que resulta muy informativo. Versículo 16. Y cayó sobre el rostro a sus pies. Es decir, este hombre que reconoció que había sido limpiado,
en lugar de apresurarse como los demás para llegar ante los sacerdotes e iniciar ese proceso tan rápido como fuese posible, con el fin de reintegrarse a sus familias y a la sociedad, ¿qué hizo? Se detuvo y humildemente hizo algo. Él regresó, encontró a Yeshua, llegó ante él glorificando a Dios, cayó sobre su rostro y lo hizo a los pies del Mesías, a los pies de Yeshua. Y, noten lo que dice, le dio las gracias. Y fíjense en algo más. Incluso o además, este hombre era un samaritano. Recordemos que los samaritanos eran individuos que de alguna manera se habían apartado de la palabra de Dios. ¿Todos ellos? Bueno, ciertamente este en particular no. Pero sin embargo, era un leproso. Estaba separado de Dios. Estaba en ese estado de impureza perpetua. Pero Dios obró. ¿A través de quién? A través de su Hijo, el Hijo de Dios. ¿Y qué pasó? A través de la palabra de autoridad de Cristo, Él lo limpió con su palabra. Puso las cosas en orden basado en su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra es la palabra de Dios. Por lo tanto, se enfatiza aquí que este hombre era un samaritano. Y esto nos brinda la respuesta, volviendo al versículo 11, de por qué se mencionó primero a Samaria antes que a Galilea. Leamos ahora el versículo 17. Pero, en contraste con lo que vemos, Yeshua respondió y dijo, ¿no eran 10 los que fueron limpiados? Entonces, ¿dónde están los 9 o los otros 9? Él quería saber dónde estaban las otras 9 personas. Lo que pasó con este samaritano no fue algo único. Él no fue una excepción. Él no fue el único que fue limpiado. Ahora vemos que Yeshua sabía algo. Él sabía, porque él fue la fuente, que todos los 10 leprosos fueron sanados. Pero 9 de ellos no se tomaron el tiempo, no mostraron aprecio, no glorificaron a Dios ante Yeshua, porque, aunque todos fueron limpiados, realmente no fueron transformados internamente. Esta falta de mostrar aprecio nos habla de su egoísmo. No estaban pensando en el sanador, en el hecho de que Dios les extendió su misericordia. Estaban pensando en sus propios deseos, en su propio objetivo, y ese era comenzar ese proceso pronto para que pudieran apresurarse y llegar a ese día final, ese séptimo día, y regresar a sus casas, a sus amigos y a sus vidas. Pero este samaritano fue diferente. Por esto es que Yeshua dice, en el versículo 17, ¿no eran 10 los que fueron limpiados? Pero los 9, ¿dónde están? ¿Dónde están esos otros 9? Versículo 18. No se halló quien volviese para dar gloria a Dios. Ahora, noten, esto también le recuerda al lector que fue Dios quien puso lepra sobre la persona y solo Dios podía removerla. Y Yeshua está diciendo, no se encontró nadie más que regresara, que volviera para dar gloria a Dios. De nuevo, vemos aquí en la Escritura que el Mesías esperaba que todos hicieran lo que este samaritano hizo, que se detuvieran, que regresaran y le dieran la gloria a Dios. ¿Cómo? Dándole la gloria a Yeshua. Insisto, es otro claro indicador de la divinidad del Mesías. Mira de nuevo, verso 18. No fueron hallados otros que volvieran para dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Bien, lo que vemos aquí es una verdad muy importante. Era porque, en general,
los samaritanos se habían apartado de la verdad de la ley de Moisés y habían adoptado otras prácticas que el Mesías lo llamó extranjero. De manera similar, vemos, y esta es la base de este conflicto que es tan prevalente en los 4 evangelios, este conflicto entre los fariseos, los saduceos y el Mesías. ¿Por qué? Porque ambos grupos rechazaban la autoridad de las Escrituras. Los fariseos vivían bajo las tradiciones de los ancianos, mientras que los saduceos, ellos habían rechazado muchas cosas que dice la Biblia. La Biblia habla de ángeles. Ellos no creían en ángeles. La Biblia habla de la resurrección, pero ellos no creían en la resurrección. La Biblia habla de un Dios sobrenatural que obra milagros, y ellos no creían en milagros. Los saduceos no creían en un Dios activo. Lo que ellos creían era que Dios lo había creado todo, que había dado vida a la humanidad y que luego se retiró sin volver a intervenir. No creían en el reino, ni creían en nada sobrenatural. Su mentalidad era terrenal. Así que ya sea que hablemos de los fariseos, de los saduceos o de los samaritanos, todos tenían algo en común. Todos se habían apartado de la palabra de Dios. Todos habían basado su caminar espiritual en lo que les parecía correcto y apropiado ante sus propios ojos. Se habían convertido en su propia autoridad. Y cuando actuamos así, el mensaje es este. Cuando yo me convierto en mi propia autoridad espiritual, lo que me mueve es el orgullo. Y lo que eso expresa es mi falta de humildad. Estoy arraigado en un rechazo a la verdad. Y me refiero a la verdad de las Escrituras. Si queremos ser personas instruidas por Dios, debemos estar en la palabra de Dios. De estos 10 individuos, 9 de ellos seguían siendo impíos, inmundos y sin un cambio espiritual. Solo este samaritano, que teóricamente estaba más alejado de Dios que los demás, en realidad no lo estaba, porque él había sido transformado. Esa enfermedad, ese castigo, lo convirtió en un hombre humilde, que ahora hacía lo correcto y que le dio énfasis a lo que debía darlo, a la adoración. Él interrumpió su vida para regresar, para volver, como dijo el Mesías, con el fin de glorificar a Dios. ¿Y cómo lo hizo? Las Escrituras dicen que fue con una fuerte voz. Esa palabra en griego es mega, con una gran voz, mostrando su entusiasmo al adorar. Así que te hago esta pregunta. ¿Sientes entusiasmo por adorar a Dios? ¿Es esa la prioridad de tu vida? ¿Pones a Dios en primer lugar? ¿O eres una persona que se ha apartado y se ha alejado de la palabra de Dios? Y en lugar de confiar en las Escrituras, sigues tu propio camino, haciendo lo que parece correcto a tu propio raciocinio, a tu propia inteligencia. No te apoyes en tu propio entendimiento. Si quieres experimentar el poder de Dios en tu vida, tienes que hacer las cosas a la manera de Dios. Así que noten este último verso. Mira de nuevo el verso 19. Y él le dijo a él. Ahora, imaginen esto. Él es un samaritano, pero todos somos pecadores. Y por lo tanto, el Mesías, basado en este samaritano, por el hecho de que este samaritano regresara y glorificara a Dios con una gran voz delante de Yeshua, humillándose y cayendo sobre su rostro a los pies del Mesías, noten lo que Yeshua le dijo. Verso 19, nuestro último verso. Y él le dijo, este es Yeshua, levántate. Ahora, esta es una palabra que implica activar a alguien para el servicio. Así que, ponte en pie, le dijo levántate, pero es un término especialmente en las Escrituras que se relaciona con hacer un llamado a la vida de alguien.
Es decir, el énfasis es que el Mesías dice, quiero usarte, tengo un propósito para ti. Así que levántate, ve, ¿por qué? Tu fe. Este hombre demostró una fe genuina. Así que te pregunto, cuando Dios te mira y Él lo hace, ¿puede ver Dios una fe genuina en ti? ¿Estás tomando decisiones que manifiestan tu fe? Y recuerden que la fe bíblica está relacionada con la verdad de Dios. Así que la fe nos lleva a implementar la verdad de Dios. En otras palabras, la fe nos lleva a implementar la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, en nuestra vida. Eso es fe. Y eso es lo que este samaritano hizo. Se volvió a la adoración, entendiendo que la adoración debe ser la prioridad en nuestra vida. Él adoró a Dios, lo glorificó, pero lo hizo a los pies del Mesías. Y por lo tanto, el Mesías le dice, levántate y ve, tu fe, y noten la siguiente frase. De nuevo, la palabra aquí es la palabra saso, que significa ser salvado. Pero como les he compartido, esta palabra para ser salvado puede tener muchos aspectos relacionados. Puede referirse a sanidad física, puede referirse a sanidad espiritual, como un exorcismo o la remoción de espíritus inmundos, la expulsión de demonios, o puede tener que ver con algún otro tipo de sanidad o restauración, incluso restauración financiera. El punto aquí es el siguiente. Aquí dice, ve. ¿Por qué? Tu fe te ha salvado. Y esa es una palabra muy poderosa, esta palabra para salvación, porque nos habla de un cambio. Habla de ser restaurado, oye bien, al orden de Dios. Y eso es lo que necesitamos. Cuando caminamos en orgullo, cuando estamos en pecado, cuando vamos por nuestro camino, haciendo lo que parece bien a nuestros propios ojos, nos encontraremos separados y alejados de nuestro Dios. Solo a través de esta experiencia de salvación seremos restaurados, puestos de vuelta en ese orden donde tenemos el privilegio de hacer algo, y eso es servir a Dios. Vemos aquí al Mesías siendo revelado como sanador, de la misma manera que nuestro Señor y nuestro Dios es sanador. Camina en fe. Abraza la verdad. Observa el poder de Dios siendo liberado en ti. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.